Buenas noches, miembros de la comunidad jurídica de Biloyer. Bienvenidos al Diplomado de Derecho Ambiental y Derecho Minero. Nos encontramos en esta séptima sesión de diplomado con el tema contratación minera. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Lorena Suazo, quien es abogada senior con más de 20 años de experiencia especializada en los sectores minero, ambiental y de infraestructura. Experta en dirección general, gestión de asuntos corporativos, permisología compleja, due diligence y relaciones comunitarias. Ha liderado gerencias legales y generales en compañías mineras e inversiones internacionales, destacando por su capacidad para visibilizar proyectos de gran envergadura mediante una gestión estratégica de patrimonio cultural, áreas protegidas y fiscalización ambiental. Actualmente sería socia senior en CPB Abogados, liderando el área de minería. Sin más prelación, doctora, le doy el pase. Claro que sí, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. No sé si pueden proyectar, por favor, el PPT que compartí en la mañana. Correcto, doctora. Un momento. Listo. Bueno, en el módulo de hoy nos toca hablar sobre la contratación minera. Siguiente. A forma de preámbulo, comentarles que seguramente como ya lo han visto en algunos de los otros módulos, la minería pues es el motor principal de la economía peruana, ya que aporta aproximadamente el 9% del PBI nacional, que esto está registrado en el 2024, ¿no? Y que representado en ese entonces cerca del 60% de las exportaciones totales del país, ¿no? Entonces esto lo hago de referencia general para tener un poco más de conciencia y de conocimiento de la importancia que tiene la minería en el Perú. Dentro de los temas que vamos a tratar de tocar hoy día, porque el tiempo es un poco corto, es los, las generalidades, los elementos comunes de la contratación minera, los tipos de contratos mineros que están regulados en el tubo de minería, específicamente desarrollar el contrato de transferencia, el contrato de cesión minera, el contrato de opción minera, los tipos de resolución contractual minera y espero que nos alcance el tiempo también comentarles un poco cómo es un proyecto minero y el contrato de proyecto minero, ¿no? Estas dos últimas referencias un poco engloba tanto el contrato de cesión como la opción y además otros tipos de contratos mineros que no están regulados en el tubo de minería, o sea, no está regulado en la Ley General de Minería, pero que también son contratos mineros, ¿no? Como es el contrato de regalías, por ejemplo, ¿no? Siguiente, siguiente, por favor. Eh, no estoy segura si es que se permite que puedan ir participando de manera activa, porque me gusta que estas clases un poco poder conversar con ustedes y no esperar todo hasta el último para conocer un poco también qué es lo que ustedes podrían tener dudas o, y también, mejor dicho, qué tipo de conocimientos tienen respecto al tema de minería, ¿no? Entonces, hay tres preguntas previas que me gustaría iniciar la clase de hoy, que es que si alguien sabe qué debe entenderse por un contrato minero, ¿no? ¿Alguien tiene idea de eso? No sé si alguien se anime en levantar la mano y participar de repente. A ver si hay alguien que por ahí se anima. Bueno, no importa. No sé si alguien conoce algún tipo de contrato minero en experiencia o al menos de manera tangencial o ha participado dentro de una contratación minera. A ver, de repente alguien tiene experiencia en algo de esto. Y si no lo hay, no pasa nada. Entiendo que todavía no. Y la última pregunta previa es si es que saben si el otorgamiento de una concesión minera es un contrato minero o es un acto administrativo. ¿No? Esto lo deben haber tocado en las clases iniciales,
pero no estoy segura si ustedes conocen esta respuesta, ¿no? Si es que el otorgamiento de una concesión minera es un contrato minero o es un acto administrativo. No sé si alguien de repente sabe esta respuesta también. Bueno, entonces vamos a avanzar. ¿Qué es un contrato minero? ¿No? Es un acuerdo jurídico que está regulado por la Ley General de Minería, ¿no? Que establece las condiciones para explorar, explotar o transferir derechos sobre recursos mineros. Estos instrumentos, o sea, estos contratos mineros, facilitan la inversión y definen la relación entre las partes, ¿no? Regulando aspectos como plazos, cesiones, transferencias, opciones y riesgos compartidos, por ejemplo, sobre concesiones mineras, ¿no? Eso es en líneas generales, ¿qué sería un contrato minero? ¿No? El contrato minero es un tipo de contrato minero es el otorgamiento de una concesión minera. No. En Perú es un acto administrativo, ¿no? Es un acto administrativo a través del cual el Estado otorga a un particular o empresa el derecho real y exclusivo para explorar y explotar minerales en una zona determinada, ¿no? O sea, el acto administrativo es un título otorgado por la autoridad competente, en este caso sería, por ejemplo, en el gobierno nacional, el INGEMET, y los gobiernos regionales en los descentralizados, ¿no? Que genera obligaciones y derechos. No es un acuerdo entre las partes, ¿no? Dado que, por ejemplo, el contrato minero son acuerdos regulados por la ley, ¿no? Como resulta ser el contrato de cesión, de opción, de cesión, ¿no? Y se celebran entre privados una vez que ya existe una concesión minera, ¿no? En resumen, la concesión es el derecho base dado por el Estado, mientras que los contratos mineros son negocios sobre ese derecho. Por ejemplo, en Colombia, sí, el otorgamiento de una concesión minera sí es un contrato de concesión, ¿no? En Bolivia también, no es un acto administrativo, es un contrato. Y se llama en Bolivia el contrato administrativo minero, el CAM, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Perú, como ya les dije, es un acto administrativo, sucede lo mismo en España y en Chile, que con sus particularidades también son actos administrativos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, los elementos comunes de los contratos mineros es que el objeto de los contratos es un derecho minero o el producto que se obtiene de su aprovechamiento, o sea, el derecho como tal, o el producto del cual se va a contratar de diversas formas. ¿No? Son consensuales, es decir, hay un acuerdo entre las partes en cuanto se perfeccionan justamente por el consentimiento de ellas, ¿no? Sin perjuicio de la formalidad que se requiere frente al Estado y terceros. Y esto es importante porque jala un tema registral que es indispensable para que esos contratos mineros sean oponibles ante terceros, se puedan ser inscribibles, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces hay una libertad para configurar los contratos mineros, ¿no? Como les decía previamente, son formales en medida que deben constar necesariamente en escritura pública y ser inscritos en registros públicos, en la SUNAR, para que surtan efecto frente al Estado y frente a terceros. Por ejemplo, si tú haces una transferencia de una concesión minera de exploración y explotación y no lo inscribes, no lo elevas a escritura pública y no lo inscribes en registros públicos, no vas a poder cambiar la titularidad en la autoridad que administra ese tipo de concesión minera, por ejemplo en el INGEMET, ¿no? O sea, no es suficiente una minuta para tú poder hacer la transferencia de una concesión minera. Obligatoriamente tienes que tenerlo en escritura pública y constar y tener la inscripción registral para poder hacer ese cambio de dueño, por decirlo, ¿no? De titular minero. Los contratos mineros se rigen por las reglas generales del derecho común en todo lo que no se oponga a lo establecido en la Ley General de Minería. Y esto es interesante porque los contratos mineros tienen particularidades y tienen normas que se tienen que respetar y a veces limitan tiempos, plazos que en el Código Civil están establecidos de otra forma. Entonces, en sentido estricto, también es interesante y es importante que sepan que los contratos mineros son nominados en estricto, es decir, son aquellos específicamente regulados por la Ley General de Minería. Sin embargo, en este aspecto cabe preguntarse, ¿no? Si en adición a ellos pueden existir otros contratos cuyo contenido queda librado a la voluntad de las partes en tanto que no sea contrario a una norma legal imperativa, ¿no? De acuerdo al Código Civil, ¿no? Al artículo 1354 del Código Civil. Entonces, la inclinación de la doctrina y de la experiencia minera es que
nos regimos pues por la segunda parte, por la segunda tesis, es decir, las partes tienen la autonomía de voluntad para contratar sobre los derechos mineros con mayor amplitud de las instituciones contractuales reconocidos en el tubo de minería, como es el contrato de servidumbre, el contrato de regalías, ¿no? Que no están tipificados en el tubo, pero son contratos mineros. Entonces, en estricto, son los nominados en el tubo. Sin embargo, en la práctica y teniendo una interpretación amplia de qué es un contrato minero, sí incluye otro tipo de contratos, pero se rigen de los elementos comunes que acabo de mencionar. Eh, los contratos mineros versan sobre 4 tipos de concesiones mineras, ¿no? Las concesiones mineras de exploración y explotación, que es el conocido concesión minera así puntual, ¿no? Porque cuando te dicen yo tengo una concesión minera, se entiende por default que es de exploración y explotación. Sin embargo, también hay otro tipo de concesiones mineras, que son las de beneficio, que se refiere al procesamiento de minerales, que también es una concesión minera, pero de beneficio, la concesión minera de labor general y la concesión minera de transporte, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de que siempre, digamos, en el día a día minero, en lo que se habla cotidianamente en minería, es que uno dice concesión minera y uno entiende pues que es exploración y explotación, ¿no? Cuando lo correcto es siempre decir concesión minera de exploración y explotación, concesión minera de beneficio, de labor general o de transporte. Siguiente, por favor. Las particularidades de los contratos mineros derivan de la naturaleza fortuita o aleatoria de la actividad minera, ¿no? Como les acabo de mencionar, son contratos nominados. Sin embargo, se pueden celebrar otro tipos de contratos, ¿no? También se entiende, pues, que el término concesión se entiende en un sentido lato, que es lo que le decía en el sentido estricto, que se refiere a los 4 tipos de concesiones mineras, ¿no? Siguiente, por favor. El marco regulatorio, aquí se los dejo, seguramente estas diapositivas se las van a compartir, pero es para que las tengan. Se rigen siempre por el tubo de minería, por el título 13º, que es el que regula todo el tema de contratación minera. También se apoya en el reglamento de diversos títulos del tubo de minería y en el reglamento de procedimientos mineros. Asimismo, existen normas registrales y notariales que son necesarias para que ese contrato, primero suscrito en minuta y luego elevado a escritura pública, cumpla con todos los requisitos para que el mismo pueda ser inscribible en registros públicos, ¿no? Siguiente, por favor. Creo que ahí. Eh, Esto es bastante interesante y es bastante importante, justamente lo que les mencionaba en el ejemplo de que si uno quiere cambiar el titular de una concesión minera a través de un contrato de transferencia o a través de un contrato de cesión minera, ¿no? El reglamento de inscripciones del registro de derechos mineros, que es una norma un poco antigua, que es del 2004, sin embargo, ha tenido varias modificaciones y una de las últimas es la del año 2024, regula 6 tipos de registros, ¿no? La transferencia de derechos mineros, el de opción, de cesión, acuerdos de explotación, resolución de contratos y contratos de riesgo compartido. Siguiente, por favor. Entonces, estos son los tipos de contratos mineros. He hecho una lista porque en verdad hay bastantes. Los 3 primeros, bueno, los 5 primeros en realidad son los regulados por el tubo de minería, que es el contrato de transferencia, de opción, cesión. También se incluye el contrato de hipoteca y el de prenda minera, que fue reemplazada por el tema de garantía mobiliaria, el de sociedades contractuales ilegales y contratos de riesgo compartido. Sin embargo, como vuelvo a repetir, existen otros tipos de contratos mineros, como el de regalías, servidumbre y otro tipo de negocios que se hacen sobre concesiones mineras. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre el contrato de transferencia. Las generalidades del contrato de transferencia es que cualquier contrato en virtud del cual se produzca una transferencia de dominio sobre derechos mineros es un contrato de transferencia como un contrato minero. La transferencia puede ser total o parcial, ¿no? Y esto aplica tanto para concesiones mineras como para petitorios mineros. Es decir, puede ser que tú celebres la transferencia, la venta, o puede ser donación incluso, de una concesión minera que ya cuenta con un título de concesión otorgado, pero también puedes hacer la venta de un petitorio minero, ¿no? En el caso del petitorio minero existe una particularidad.
En comparación al tema de concesión minera otorgada, cuando a ti te otorgan el título de concesión minera, tú cuentas con una resolución, vamos a focalizarnos en el gobierno nacional, en el INGEMET, tú cuentas con una resolución de presidencia, la cual te da el derecho de concesión minera, ¿no? Entonces, esa resolución de presidencia, junto con un certificado de consentimiento que lo emite también el mismo INGEMET, es suficiente para que vayas a registros públicos e inscribas tu concesión minera en un asiento, en una partida registral, y por ende tú ya tienes la titularidad de manera pública, por decirlo, ¿no? De hecho, el INGEMET también es una forma de tener la publicidad, pero el registro público te da la seguridad de que es tuyo y que ningún tipo de carga o de disposición podría realizarse en tu concesión minera, ¿no? En cambio, en el petitorio minero, el petitorio minero, como seguramente también ya lo han mencionado en las primeras clases, el petitorio minero es el derecho al procedimiento de titulación de una concesión minera, no es una concesión minera como tal. Entonces, ¿cómo cabría la posibilidad de hacer la transferencia de un petitorio si es que aún no tiene una forma de inscribirlo en registros públicos? Como si yo vendo un petitorio, o sea, vendo mi derecho al procedimiento de titulación, como si se lo vendo a alguien, cómo ese tercero puede inscribirse en registros públicos y por ende reemplazarme, entre comillas, en el procedimiento, para que finalmente cuando culmine ese procedimiento de titulación, sea este tercero a quien le otorguen el título de concesión minera y no salga a nombre mío, que era la inicial peticionante. Entonces, ahí Registros Públicos generó la posibilidad, que de hecho sucede y funciona muy bien, de la anotación preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te pide registros públicos para inscribir un petitorio minero? Es sacar una copia certificada de la solicitud del petitorio, ¿no? Y con eso vas a registros públicos e inscribes, y se llama anotación preventiva, del petitorio minero Lorena 15 en registros públicos. Entonces, si yo vendo ese petitorio minero a través de una minuta, luego una escritura pública, puedo presentarlo a registros públicos para que en esa partida de anotación preventiva se inscriba la transferencia del petitorio minero. Y luego que se inscribe esa transferencia del petitorio minero, se genera un asiento registral y con ese asiento registral puedo ir al INGEMET, siguiendo el ejemplo, para solicitar el cambio de titularidad y sea el tercero el que termine el procedimiento administrativo de titulación y la concesión minera se le otorgue a este tercero. Estas anotaciones preventivas de petitorios mineros tienen una vigencia de 180 días y puede ser prorrogable por 180 días más. Sin embargo, porque claro, se supone que la titulación de un petitorio no debería ser tan extenso, sin embargo, a veces existen particularidades dentro del procedimiento, pueden haber oposiciones, a veces hay retrasos por parte de la administración, ¿no? Y los plazos que si bien no deberían superar el año, porque en realidad debería ser mucho menos, a veces excede ese plazo, ¿no? Entonces, esta posibilidad de 180 más 180, pues te cubre un poco el tiempo que podría tomarte la titulación de un petitorio minero. Sin embargo, yo he visto casos de petitorios que han tenido 3, 4 años y no se han llegado a titular antes de ese tiempo, ¿no? Porque claro, como vuelvo a decir, han tenido algún tipo de problema, han tenido algún tipo de particularidad y por ende pues se ha dilatado más del tiempo que debería realmente encargarse. Segundo, ya. Un segundo. Ok. La transferencia de las concesiones mineras o de los petitorios, porque en realidad, bueno, petitorios como es un procedimiento, pero me voy a enfocar al tema de concesión minera, comprende las partes integrantes y las partes accesorias de la concesión minera cuando así se pacte expresamente, ¿no? No existe rescisión por causa de lesión, ¿no? ¿Qué significa esto? O sea, que no exista la lesión en minería significa que los contratos de transferencia de concesión minera no pueden anularse, no pueden rescindirse bajo el argumento de que existe una desproporción exagerada entre el precio de pago y el valor real del yacimiento. O sea, haciendo un ejemplo, de repente yo tengo una concesión minera, esta Lorenita 15, en Ayacucho, digamos, ¿no? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que el valor de esa concesión minera para mí es de $10,000 y se lo voy a vender a Juan José, ¿no?
Entonces, ok, hacemos el contrato de transferencia, me recibo el pago, se inscribe en registros públicos, Juan José va al IGEMET, cambia la titularidad, yo ya no tengo nada que ver. ¿Y qué sucede? Juan José empieza a explorar esa concesión minera y se da cuenta que es una yanacocha en potencia, ¿no? Y que el valor real por lo explorado y por lo obtenido y por lo comprobado en reservas, etc., es de 100.000 millones de dólares. Entonces, yo, Lorena, que era la antigua o la primera o la previo titular de esa concesión, no puedo ir donde Juan José a decirle, oye, ¿sabes qué? Rescisión por causa de lesión, porque hay una desproporción exagerada en lo que tú me pagaste. Tú me pagaste 10.000 dólares y en realidad el valor es 1.000 millones. Entonces, tengo que reclamar. No, eso no existe en minería, porque tampoco existe para el otro lado. Tú puedes vender una concesión a 1 millón de dólares y lo compra alguien y de repente ese alguien, al momento de explorar, se da cuenta que la concesión no tiene absolutamente nada y solamente es tierra y eso no tiene valor. Entonces, el que me compró no puede venir a decirme, oye, te compré pensando que había esto y no hay, entonces mejor resolvemos. No, eso no hay en minería, eso no existe en minería. La otra generalidad importante es que la inaplicabilidad del derecho de retracto, ¿no? No se puede, no existe esta facultad de deshacer una venta para sustituir al comprador. ¿No? O sea, se lo vendí a uno y luego digo, no, ¿sabes qué? Me retracto, uso mi derecho de retracto, deshago esa venta y se lo vendo a otro por ABC motivo. Eso tampoco existe en minería, así sean mejores las condiciones o lo que fuese. Siguiente, por favor. Los requisitos exigidos por las normas registrales respecto a los contratos de transferencia son dos. En principio, los más importantes, digamos, o los que sí o sí tiene que tener un contrato de transferencia son dos. El precio o la valorización, ¿no? O sea, a veces se estila, bueno, es evidente, ¿no? Si uno compra un proyecto minero, de repente una unidad minera, no estás hablando de una sola concesión, sino estás hablando de 30 concesiones mineras. Entonces, el valor que tú puedas pagar por este grupo de concesiones, de repente es 10 millones de dólares, pero no significa de que vas a tener que hacer un contrato por cada derecho minero para poder inscribir cada transferencia en cada partida, sino que haces un solo contrato con la lista de los derechos que son objeto de transferencia, pero tienes que darle un precio o una valorización dentro de tu contrato. Si son 10 millones de dólares, pues definirás qué valor le das a cada una de ellas, a prorrata o por comprobación de geología como se prefiera. Registros públicos no se va a meter, de hecho no tiene las facultades ni el conocimiento ni las competencias de poder cuestionar el valor de una concesión minera en el monto que tú le pongas, ¿no? Porque como menciono, no hay lesión. Entonces tú puedes poner un precio que en realidad en la práctica puede ser mucho mayor o mucho menor, pero eso no significa que exista un engaño hacia la administración, sino simplemente existe un desconocimiento, el cual tú puedes valorizar en el tiempo de venta, en el tiempo de suscripción de la venta, como un valor A y de repente a futuro es un valor B, ¿no? Esa es la primera generalidad, ese es uno de los requisitos exigidos por las normas registrales. Y el otro es la forma y el modo de pago por cada derecho minero. Tienes que decir cómo se va a hacer el pago de cada derecho minero. Entonces es algo que en la minuta simplemente se especifica cómo es que se va a hacer el pago y simplemente eso se eleva a escritura pública y se inscribe en registros públicos. Siguiente, por favor. Antes de pasar al contrato de cesión, sí me gustaría mencionarles que es importante que posterior a realizar una transferencia, así como cualquier otro contrato, pero especialmente en el tema de transferencia, que tienes que comunicar a la autoridad el cambio de titularidad, ¿no? Y esto se hace de manera sumamente sencilla, existen formatos o puedes presentar una carta por mesa de partes en el gobierno, en la entidad que sea competente, dependiendo de la jurisdicción, solicitando el cambio. ¿Y por qué es importante? Porque tú en ese momento limitas tu responsabilidad minera y tu responsabilidad ambiental respecto a ese derecho minero. Entonces, la autoridad al final, si es que algo sucede, si yo vendí, no escribí, no comuniqué cambio de titularidad, pero tengo mi minuta bajo el colchón guardado y existe un problema, un derrame, cualquier tipo de emergencia o de accidente minero, la autoridad va a venir donde
ellos tienen registrados como titular a solicitar, a imponer las sanciones que sean correspondientes. Entonces, es importante que siempre que se haga un cambio de titularidad se comunique este cambio de nombre. No siempre la autoridad es muy rápida en hacer el cambio. Es algo sumamente sencillo, o sea, cambia el sistema, pero a veces se demora, pero eso no es problema. El tema es que si tú cuentas con tu inscripción registral y cuentas con tu comunicación a Ingemet, no hay ningún problema. De hecho, he visto casos en el que han omitido la comunicación a la autoridad respecto al cambio de titular, pero sí consta en registros públicos. Entonces, por ende, la responsabilidad terminó cuando se suscribió el contrato. ¿No? El tema registral es un tema de publicidad. Sin embargo, ya la autoridad tiene conocimiento de que ha habido una transferencia con una fecha anterior a la fecha de inscripción. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, hay una particularidad también que sí me gustaría mencionar respecto al contrato de transferencia, es que, o sea, la prestación que define la naturaleza de este contrato es la transmisión perpetua del derecho de propiedad, ¿no? Ahora, cabe preguntarse si las concesiones en materia de minería pueden o no ser transmitidas en propiedad, ¿no? Y esa es una discusión así teleológica respecto a los que estamos en minería, ¿no? Ya que si conforme a la ley orgánica partimos del concepto de las concesiones mineras son bienes incorporales, registrables, pero que pueden ser objeto de actos de disposición, se puede concluir en que esa enajenación es el contrato por el cual se transmite la propiedad sobre el bien incorporal que es la concesión. Pero no obstante eso, los atributos que concede el título de concesión recaen sobre bienes corporales, sobre todo en caso de la concesión minera de exploración y explotación, pues el concesionario ejerce un derecho real sobre una superficie de territorio debidamente delimitada, en la cual este titular tiene el atributo exclusivo de aprovechar las sustancias minerales que allí se contienen y mientras mantenga vigente el derecho de concesión con, paréntesis, el pago de derecho de vigencia, el pago de penalidad minera o de producción mínima. ¿No? Entonces, la transferencia de una concesión puede comprender no solo el bien incorporal, que es el título, sino también determinados bienes tangibles, tal como es el caso de las partes integrantes y accesorias, si es que así se pacta, de una concesión minera, ¿no? Bueno, ahora sí, entrando al contrato de cesión, la definición del contrato de cesión es también un cambio de titularidad, pero no por propiedad, sino por cesión. Es parecido, pero tiene bastantes diferencias al arrendamiento, ¿no? La definición es que mediante este contrato el titular asegura temporalmente su concesión de minera, de exploración y explotación, de beneficio, labor general o de transporte a favor de un tercero a cambio de una contraprestación, ¿no? Tiene similitudes con el arrendamiento y con el usufructo, ¿no? Con el arrendamiento porque es una cesión temporal del uso y con el usufructo porque es una cesión temporal del uso y disfrute del bien, ¿no? Sin embargo, la característica distintiva es que el cesionario, o sea, quien yo le doy en cesión minera mi concesión, me sustituye en todos los derechos y obligaciones que tenía yo como titular, o sea, como cedente, respecto a la concesión entregada en cesión. Entonces, regresando al ejemplo de Lorena y Juan José, yo tengo mi concesión minera y decido no transferirla porque yo quiero tener siempre la propiedad o la titularidad en propiedad, pero quiero cederle a Juan José por un tiempo de 20 años mi concesión minera bajo el título de contrato de cesión minera. Entonces, Juan José me sustituye a mí en registros públicos, en INGEMET, como titular de la concesión, ¿no? En calidad de cesionario, ¿no? Y por ende es él el que ostenta y el que posee todos los derechos y todas las obligaciones que tenía yo como titular. Él es el obligado a hacer los pagos de derecho de vigencia, los pagos de penalidades, ante la autoridad. Evidentemente, si hay un pacto en el mismo contrato de cesión en el que digan, ¿sabes qué? Lorena va a seguir pagando cesión, ese es un tema indistinto a lo que corresponde ante la autoridad, ¿no? Pero para la autoridad el responsable es Juan José y ante cualquier problema ambiental minero va a ser Juan José el responsable y no Lorena, ni siquiera de manera solidaria ni nada. Simplemente yo estoy en banca esperando que Juan José produzca,
porque regularmente estos contratos de cesión minera tienen un pago inicial por la cesión per se como una regalía, ¿no? Entonces, porque como Juan José va a explorar, va a explotar mi concesión y él va a ser titular de lo que pueda sacar de mineral de mi concesión, yo puedo pedir una regalía. O sea que anualmente me vas a pagar el 2% de lo que tú obtengas de mi concesión, yo en calidad de cedente, además del pago inicial que quiero que sea $1 millón y tú puedes darle la modalidad que quieras, ¿no? Puedes ponerle un precio, un ejemplo, $1 millón y me vas a pagar eso en 20 años mensualmente a razón de X y además, cuando empieces a explotar, me vas a pagar tanto de regalía de lo que tú obtengas, ¿no? Incluso se estila que estos contratos de cesión incluyan un contrato de una obligación de inversión. O sea, porque la idea que yo le dé mi concesión a un tercero es que él la trabaje, no que la tenga guardada y que simplemente no haga nada. Entonces, puedes tú decir, además del $1 millón que me vas a pagar en 20 años y además de la regalía del 2% que me vas a pagar anualmente cuando empieces a explotar, tú tienes la obligación de invertir anualmente $500,000, ¿no? Y tú limitas qué significa inversión en tu contrato de cesión. Significa que vas a hacer estudios geológicos, vamos a incluir lo que vas a gastar tú en permisos, vamos a incluir dentro de estos 500,000 los autorizaciones para el ingreso al terreno, los pagos de temas sociales, tú puedes delimitar como quieras qué va a significar inversión y si también se estila, si no llegas a hacer la inversión de $500,000, imagínate que llegaste a 200,000 en el año 2026, se estila que el titular, o sea, el cedente, reciba el saldo que, en el ejemplo, Juan José no invirtió, ¿no? Entonces, tengo un ingreso adicional, ¿no? Y también se estila que si en determinados años ese tercero no llega al monto de inversión o no hace la inversión, tú puedas resolver el contrato porque no te interesa que tu concesión esté sin trabajarse porque no vas a tener la regalía y tienes una serie te perjudicas económicamente, ¿no? Pero tienes el derecho de poder resolver invocando que ha incumplido el contrato, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, es el único título mediante el cual se permite a una persona distinta al concesionario, o sea, al dueño, al titular inicial, para realizar actividades mineras. No hay otra figura, no existe otra figura en el que tú puedas ser el concesionario se le dice al que es el dueño de la concesión, ¿no? Y que un tercero trabaje tu concesión. O sea, no hay otra forma más que a través del contrato de cesión minera. No existe la figura del contrato de arrendamiento de concesión, no existe el contrato de usufructo de concesión, es el contrato de cesión minera. Y precisamente es por eso que no tiene sentido pues considerar la posibilidad de cesión respecto de un petitorio, ¿no? Y seguramente ya con un poco lo que les he estado contando, ¿por qué no podría tener sentido hacer sobre un petitorio? Porque el petitorio es un procedimiento minero. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar en sesión a alguien un procedimiento administrativo que está en trámite y que aún no es un derecho otorgado, no es un derecho real aún? ¿Cómo podría sesionarlo? ¿No? Entonces, eso no existe. Lo que sí podría hacerse es una opción, y lo vamos a ver más adelante, eh, una opción o compromiso de contratar respecto de la futura concesión a otorgarse sobre el petitorio, ¿no? Aquí me hablan del contrato de explotación. El contrato de explotación es distinto, es otra cosa. Eso es cuando tú tienes tu concesión minera y sobre un área tú otorgas un contrato de explotación a un tercero. Eso no es un contrato de cesión, es un contrato de explotación que tiene unas particularidades distintas al contrato de cesión. Se parecen, pero tienen diferencias, ¿no? Y este contrato de explotación salió mucho más a uso, digamos, a través de los reinfos, ¿no? Que tenías personas eh, insertadas o instaladas dentro de tu concesión minera, pero no les ibas a dar una cesión minera sobre esa área, sino un contrato de explotación para que trabajen esas áreas y ellos son los responsables ambientales, etc., sobre esa área. Sin embargo, el que paga el derecho de vigencia sobre el área de la concesión minera es el concesionario, es el titular, es el dueño. No es el contrato de explotación el que paga el derecho de vigencia de esa concesión minera. Entonces ahí puedes ir viendo algunas de las diferencias que hay con el contrato de cesión minera.
no se admite la cesión de una extensión parcial de una concesión. Justamente por eso, si yo tengo a un minero informal, por ejemplo, insertado dentro de mi concesión minera, en una parte, en la esquinita derecha de mi concesión minera, no le puedo dar un contrato de cesión de esa área, porque no existe la cesión parcial. ¿Le doy toda mi concesión o cómo le doy ese pedacito? O sea, o le doy todo o no le doy nada. Entonces existió esta posibilidad del contrato de explotación, que es justamente delimitando con coordenadas, etc., etc., sobre esa área el contrato de explotación para este tercero, pero el obligado frente a la autoridad para pagos, derecho de vigencia y demás es el titular, es el concesionario. Eh, ¿Se permite transferir el contrato de cesión minera en su totalidad a un tercero? Sí, claro. Tú puedes, dentro de tus términos contractuales, de tu contrato de cesión minera, puedes pactar que se permite la cesión de posición contractual, ¿no? Entonces, tú puedes pactar que se da desde ya autorización para que ese tercero se le ceda a alguien más, ¿no? O puedes limitarlo y decir que se permite siempre que exista una autorización previa por escrito del titular de la concesión, del concesionario. La contraprestación, la ley no establece limitación alguna, no establece un monto fijo, no establece un monto variable, no establece si es en dinero, en especie, porcentajes, regalías, si es una net smelter return o es una net profit interest, depende de la negociación que tú quieras realizar o como la estés planteando. Siguiente, por favor. Las generalidades respecto a normas registrales, porque como les mencioné, es importante el tema registral en minería por un tema de responsabilidad, por un tema de seguridad, de publicidad, etcétera. Eh, es que necesariamente la cesión del derecho minero al cesionario tiene que estar expresamente puesto, ¿no? Y tiene que decir que se sustituyen todas las obligaciones y derechos del concesionario, ¿no? Del cedente, ¿no? La sustitución del cesionario en todos los derechos y obligaciones del cedente es, es el punto de quiebre para muchos problemas que surgen por temas de actividad minera, ¿no? Entonces, a veces cuando no está bien limitado o no está bien establecido qué tipo de responsabilidad va a tener el cedente, o sea, el concesionario, el dueño, digamos, es que en realidad surgen las interpretaciones, ¿no? Entonces, es muy extraño, la verdad que creo que en los años que tengo experiencia nunca he visto que un concesionario acceda a quedarse con algún tipo de obligación eh, de una cesión minera, precisamente porque el tubo establece que todos ellos, tanto los derechos como las obligaciones, se ceden a favor del cesionario, ¿no? Y pues establece que tiene que estar expresamente puesto qué compensación abonará el cesionario al cedente. Siguiente, por favor. Ya nos faltan 20 minutos, Dios. Ya, vamos a ir con el contrato de opción minera. Ya, el contrato de opción minera es una oferta irrevocable, ¿no? Para la celebración futura de un contrato definitivo, ¿no? El destinatario, o sea, la otra parte, tiene la oferta y tiene, o sea, el destinatario de la oferta tiene el derecho exclusivo de decidir si celebra o no este contrato definitivo, ¿no? Esta oferta que se le da a un tercero, ¿no? Yo soy dueño de Lorenita 15 y le voy a dar la opción minera, le voy a dar la opción a un tercero, vamos a ir con el ejemplo de Juan José, le doy a Juan José la opción minera de que él defina a futuro si es que va o no va, quiere o no quiere celebrar un contrato definitivo sobre mi concesión minera, ¿no? Pero él tiene el derecho exclusivo, yo no le puedo dar una opción a uno y le puedo dar una opción a otro, es exclusivo. El plazo máximo establecido por ley para esta oferta es de 5 años. No hay forma que tú puedas prorrogar ese plazo, ¿no? He visto casos, de hecho me pasó en pandemia, y eso lo cuento como anécdota, que durante el tiempo de pandemia, en la empresa en la que estaba en ese entonces, teníamos varios contratos de opción. Eh, y nosotros éramos la contraparte, o sea, éramos el que teníamos el derecho de confirmar si íbamos o no a celebrar un contrato definitivo.
Y evidentemente durante el plazo de pandemia, que me acuerdo que fue como un año y medio, no pudimos hacer absolutamente nada sobre la concesión minera para saber si finalmente ejecutábamos o no esta oferta para poder hacernos del derecho de la concesión minera. Y claro, quisimos alegar, me acuerdo, en registros públicos, de que había un tiempo de para en el cual no habíamos podido hacer nada y por ende el plazo de la opción no podía ser entendido dentro de los 5 años, sino que ese tiempo que estuvo por factores externos, este, que no pudieron ser trabajados en materia geológica, en temas de exploración y demás, no debería contar dentro del tiempo del plazo de la opción. O sea, en realidad la norma es clara, que son 5 años. Sin embargo, intentamos, me acuerdo, ver si podía haber algún tipo de salida y digamos, era una situación totalmente atípica en la cual podríamos alegar que era verdad, que no habíamos podido trabajar. Y a pesar que se alegó y que se quiso, el registro público dijo, no, son 5 años, no hay más, y por ende murió la opción, y bueno, nos generó una serie de problemas adicionales al tiempo que ya habíamos perdido, a los pagos que ya habíamos hecho por la opción, y tuvimos que celebrar una nueva opción. Recuerdo yo por las buenas relaciones que tenemos con la contraparte, por el saldo del tiempo y por el saldo del dinero este, que faltaba pagar por la opción, ¿no? Sin perjuicio de haber encontrado esa salida, sí tuvimos un problema tributario por el tema del IGB y en qué momento se configuraba el IGB, etc. Bueno, no voy a entrar a la regulación tributaria minera, que creo que también es un módulo, pero bueno, digamos, existió un daño para la empresa por este problema, pero pudo haber sido peor si es que no hubiéramos podido al menos tener un segundo contrato de opción por un plazo, por el saldo del tiempo y el saldo del dinero. No. Eh, bueno, la opción, es importante esto, la opción debe contener todos los elementos y condiciones del contrato definitivo, ¿no? Siempre un contrato de opción minera deviene en un contrato de transferencia, ¿no? Entonces tienes que poner dentro de tu contrato de opción un anexo en el que tú digas, de ejercerse la opción minera, esta va a ser la transferencia y hay un template, ¿no? Un modelo de contrato con las condiciones eh, que van a regular tu transferencia de concesión minera. Siguiente, por favor. Había una pregunta, me parece. No, en realidad no. No existe un motivo, esto está desde el año 92 del tubo de minería, incluso antes, el tema del plazo del contrato de opción minera. Son 5 años, ¿no? Y se jala por el tema civil, ¿no? Por el del Código Civil. Entonces, bueno, también creo que funciona, en cierto modo, no amarra tanto a los concesionarios a tener ofertas sueltas en el tiempo sin que éstas se concreten, ¿no? Creería. Las generalidades del contrato de opción es que tiene, como mencioné, que contener los elementos esenciales del contrato definitivo. Plazo máximo 5 años, ¿no? Y evidentemente el plazo debe ser determinado, determinable, y que si no se establece ningún plazo, este sería de un año. Si no estableces en tu contrato de opción ningún plazo, se entiende por default que es un año, haciendo aplicación del Código Civil. Siguiente, por favor. Eh, Antes de pasar con la resolución contractual, que esto aplica a todos a los tres tipos de contratos que acabamos de comentar, es que seguramente no les debe hacer sentido celebrar un contrato de opción minera si es que tú no vas a realizar ningún tipo de actividad. Ojo, el contrato de opción no te da derecho a hacer ningún trabajo sobre la concesión minera. Tú simplemente tienes el derecho de decir si es que vas a ejecutar o no un contrato definitivo a futuro pronto, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿no? Y me acuerdo cuando yo estaba todavía en la universidad, me dice, entonces, ¿cuál es la lógica del contrato de opción si es que solamente tengo el derecho a poder decidir, ya, sí quiero el contrato de transferencia final y yo hacerme la concesión? O sea, ¿por qué tendría que demorarme 5 años, echarme en mi cama, mirar el techo y decir, ok, lo ejecuto, si no tengo ningún tipo de información adicional a la que me pueden haber brindado el titular o el concesionario para suscribir ese contrato de opción? Entonces, ¿qué es lo que se estila? Y claro, es lógico. Es que el contrato de opción minera viene siempre, creo que ha sido una vez,
una vez que no vino amarrado, que haya visto yo. Viene siempre el contrato de cesión minera junto con el de opción de compra. Incluso se hace un solo contrato, un solo documento con dos contratos. Primero la cesión minera y luego la opción de compra, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si yo estoy interesada en que finalmente mi concesión, no sé, venderla en $1.000.000, ¿no? Y le voy a decir, el precio de la opción va a ser X monto, y para que tú te hagas del derecho vas a pagarme armadas mensuales de $100.000, ¿no? Entonces, claro, ok, yo voy a ir pagando $100.000 todos los meses para poder hacerme de la concesión, porque cuando termino de pagar el precio se entiende que ya estoy ejerciendo la opción y que se tiene que mandar una carta notarial y demás, pero la cesión minera es importantísima, porque claramente con la cesión minera, en tener la titularidad temporal de la concesión, es que voy a poder hacer los trabajos y voy a poder explorar, voy a poder explotar y decir, ¿sabes qué? Acá hay un súper potencial. Sigamos haciendo los pagos mensuales o no, ni siquiera lleguemos a hacer los pagos mensuales, paguemos todo ahorita y se puede hacer y hagámonos ahorita del contrato final, hagamos la transferencia de una vez y cuando tú ya ejecutas tu opción, el derecho de opción, cae la sesión, se termina la opción y se hace una transferencia. Y por ende, tú eres el único concesionario, ¿no? Por ejercicio de opción, ¿no? De la concesión minera. No sé si me dejo entender. O sea, lo que yo quiero decir es que tú no puedes saber el valor, o no vas a tener los elementos o las herramientas para poder decidir si ejecutas o no tu opción de compra de una concesión en medida que no lo trabajes. La única vez que yo he visto que no ha venido amarrado es porque era una concesión que tenía muchísimos años y tenía muchísimos estudios geológicos y venía de una empresa minera que ya había trabajado, pero simplemente les quedaba muy chico para lo que ellos estaban proyectando para seguir desarrollando. Entonces, era súper potencial. Dijeron, ok, o sea, acá está mi concesión, te doy una opción de compra, pero ni siquiera ya para que la trabajes, porque todo ya estaba, las reservas eran probadas, entonces evidentemente te convenía hacer incluso el contrato de transferencia inmediato, pero no, ¿sabes qué? Quiero que me des aunque sea 6 meses por la opción de compra, para yo poder chequear todo el documento, puedo ir a mirar, no puedo hacer un solo hueco, no puedo hacer nada geológico, pero con la información previa que tenía, era suficiente para que este tercero pueda decidir si ejecutaba o si ejercía o no la opción, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque siempre van amarrados, ¿no? La resolución contractual, ¿no? Son de dos formas, ¿no? La resolución de pleno derecho, que es una carta notarial requiriendo el cumplimiento bajo procedimiento de resolución en 15 días. Por ejemplo, mencioné en el contrato de cesión, no hiciste la inversión que debiste haber hecho, te requiero, ok, tienes 15 días, no lo, no lo subsanas y por ende podría resolver el contrato, ¿no? Declaración del acreedor de no haberse cumplido la obligación. O sea, yo, que soy la otra parte, el dueño, declaro que el acreedor no ha cumplido, o sea, que mi otra parte no ha cumplido con la obligación de pago, de inversión o de cualquier tipo de obligación que puedas tener dentro de tu contrato de minero que sea, ¿no? Eh, por ejemplo, en un contrato de transferencia, tú puedes poner que el precio es pagado de determinada forma, no necesariamente todo cash, y de repente te dejan de pagar las cuotas, ¿no? Pero la transferencia ya está hecha, o sea, ya está inscrito en los registros públicos, evidentemente se genera una carga, un gravamen, pero ¿cómo yo resuelvo? Ok, justamente la declaración del acreedor, ¿no? Yo, que soy la que debería recibir el dinero, de no haber cumplido con la obligación de pago en este caso, ¿no? Eh, y claro, la resolución por cláusula resolutoria expresa, ¿no? La indicación de la obligación incumplida, ¿no? Y siempre tiene que mediar, y en minería, como hay un tema registral bien importante, eh, siempre tiene que mediar la carta notarial. Tiene que haber siempre una carta notarial. A veces se estilan mandar correos, WhatsApp, mails, cartas escritas bajo recepción de la empresa. Y en realidad eso genera una serie de problemas porque se puede judicializar, se puede ir a arbitraje, y no hay nada como una carta notarial que te pueda dar la certeza de que has
estás invocando las cláusulas de resolución, ¿no? Y siempre poniendo que estás ejerciendo el derecho de resolución del contrato por ABCD, ¿no? Y ser bastante explícito con eso. El siguiente, por favor. Bueno, nos quedan 10 minutos, creo que no voy a poder terminar. Esto no era parte de lo que íbamos a conversar ahora sobre los contratos mineros. Me he focalizado en los tres principales, que son los que se mueven muchísimo. Sin embargo, este tema da para dos, tres clases, porque es bastante amplio y es bastante interesante, es muy dinámico, o sea, existe muchísima experiencia, muchísima... o sea, tengo muchos casos que he visto y que han tenido particularidades, como les comentaba el de la pandemia, que me gustaría haber compartido, pero el tiempo es corto, ¿no? Pero sí quería un poco comentarles cómo funciona un poco el tema del proyecto minero y cómo vincula varios tipos de contratos mineros, ¿no? Regularmente viene un tercero y dice, ¿sabes qué? Quiero comprar esta unidad de producción y te amarra una serie de contratos, no solamente de transferencias, sino te puede amarrar un tema de cesión con una opción, incluso un tema de regalías, te incluye constitución de sociedades legales. Entonces, es bastante dinámico, es bastante divertido porque se mueve pues dentro de la negociación minera todos los tipos de contratos que tienen que celebrarse, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, es un ejemplo, un poco, les voy a comentar el ejemplo que estoy poniendo, evidentemente estos montos yo los he inventado para la clase de ahora, ¿no? Pero claro, un proyecto minero, por ejemplo, ¿no? El titular, digamos Lorena, soy dueña de unas concesiones mineras que deseo desarrollar el potencial geológico que tiene, ¿no? Entonces, el inversionista, vamos a usar el ejemplo, Juan José, ¿no? Está dispuesto a invertir en la exploración de mis concesiones mineras, ¿no? A cambio de una opción de compra para adquirir una alícuota, o sea, un porcentaje de mis concesiones mineras, ¿no? Del 70%. Él me dice, ¿sabes qué? Yo inyecto 10 millones de dólares para exploración dentro de tus concesiones para, si yo ejerzo mi opción de compra, me das el 70% de las acciones, ¿no? Eh, entonces, claro, en caso de ejercer esa opción de compra, justamente, habría un condominio, o sea, habrían dos propietarios de las concesiones mineras. Lorena y Juan José serían dueños de las concesiones mineras. Entonces, ¿ahí qué sucede? ¿No? Sucede la figura de la sociedad legal, ¿no? Que se tiene que crear una sociedad legal entre Juan José y Lorena, que se va a llamar, no sé, digamos, Perico SAC, ¿ya? Y este Pericosac va a ser el titular de las concesiones mineras, ¿no? Y finalmente, los porcentajes de accionariado de estas alícuotas serán 70% para Juan José y 30% para mí, porque este es el ejemplo en el que yo estoy dando. Evidentemente, esto es algo inventado, ¿no? Entonces, las partes, los dos, deseamos ser titulares de participaciones sociales, que tiene que hacer una escritura pública para transferirlas. Y acuerdan que en caso de ejercicio de la opción, ambos vamos a transferir nuestras alícuotas a favor de esta sociedad anónima que les comentaba y que los dos seremos accionistas de esta empresa, Pericosac, que a su vez va a ser el dueño, el titular de las concesiones mineras. Ya, ojalá que me estén siguiendo. Siguiente, por favor. Entonces, hay formas de poder limitar, porque claro, si yo digo, yo era la dueña de las concesiones, pero no tenía el dinero para poder inyectar para explorar y para explotar mis concesiones. ¿Cómo hago para que no me licúen, como se dice, ¿no? ¿Cómo hago para que Juan José no siga metiendo dinero? Al final yo termine con un accionariado de 1%, perdón. Entonces existen candados, ¿no? Temas societarios, candados que se hacen para evitar que eso suceda, ¿no? Entonces, por ejemplo, se señala, ¿no? Si la participación accionariada de Lorena se redujese a menos del 10%, ese es un ejemplo, es una posibilidad, ¿no? Yo transferiré mis acciones al inversionista y este constituirá, por ejemplo, una regalía a mi favor. O sea, si es que al final del día no hago candados y me terminan licuando y tengo menos del 10%, yo transfiero mis acciones a Juan José, pero me constituye una regalía a mi nombre porque él ya finalmente va a ser casi el dueño de todo. ¿No? Esta es una posibilidad. Eh, entonces, eh, también se estila de que yo, Lorena, le otorgue, en el ejemplo, a Juan José, al inversionista, una opción de comprarme la regalía si quiere. ¿Y a qué se refiere? Pues las regalías normalmente son perpetuas, ¿no? Uno dice, ya,
tú me vas a pagar por siempre tanto por ciento de lo que tú produzcas, ¿no? También se limita, ¿no? 20 años, 30 años, lo que quieras. Eh, pero siempre el que está obligado a pagarte la regalía prefiere y se estila y fuerza a que se tenga la opción de que él pueda comprarte esa regalía, para no tener esa carga toda la vida dentro de esa empresa de que tiene que pagar esas regalías. Entonces, claro, el titular, Lorena, tiene que evaluar cuánto más o menos me estaría dando anualmente, ok, por tantos años, valor de dinero en el tiempo, riesgos, entonces le pongo un monto, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Yo te vendo toda mi regalía, que está perpetua, me imagino, me invento, y me vas a pagar 100 millones de dólares. Entonces el titular, Juan José, puede decirme, ok, te pago y se acabó la realidad. Ya. Y salgo de ti y me olvidé de ti y tú te vas feliz con tus 100 millones de dólares. Pero hay quienes dicen, no, no quiero, yo prefiero no quiero porque yo no sé gestionar o administrar bien mi dinero, me lo voy a gastar todo, así que prefiero que anualmente me des y así estoy tranquilo. Es una opción. Entonces, la materialización de la transacción comercial dentro de un proyecto minero requiere la celebración de varios contratos, como les decía, el contrato de opción de compra, tanto de la regalía como de la inversión que inicialmente se hace, el contrato de transferencia, porque finalmente las concesiones mineras se van a transferir a favor de una sociedad, el contrato de cesión minera, el contrato de una regalía, ¿no? Y su correspondiente opción de compra. Si se dan cuenta, es bastante dinámico. Siguiente, por favor. Entonces, el contrato de proyecto minero, siguiente. El contenido básico de estos contratos es que tiene que tener declaraciones y obligaciones de las partes, necesariamente. ¿De qué vas a estar obligado tú? ¿De qué voy a estar obligado yo? Porque finalmente el que va a ser dueño de las concesiones va a ser la empresa Pericosac, pero cada persona, cada parte o cada accionista va a tener una obligación o va a tener declaraciones que realizar, ¿no? También tiene que tener la opción de compra, tiene que estar determinado cuál es la opción de compra. Tiene que estar regulado la constitución de la sociedad de Pericosac, tiene que estar regulado la constitución de la regalía, la opción de compra sobre la regalía y la cesión minera. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, las declaraciones de obligaciones de las partes. El titular tiene que declarar, Lorena tiene que declarar cuál es la actual situación de las concesiones, qué contingencias ambientales tiene, qué uso he tenido, qué posesión de ellas tengo, qué propiedades de los terrenos superficiales tienen, qué contingencias sociales. Entonces, tienen que informar de manera general, pero es una declaración y es parte del contrato de proyecto minero en el que yo doy fe de cómo es la situación. No puedo mentir, no puedo engañar, no puedo omitir, porque ahí se generan los problemas por declaraciones falsas, bueno, y todo pues termina en cualquier cosa menos en la ejecución de un proyecto minero. Lo otro es la legalidad del título, o sea, que mi procedimiento administrativo de titulación ha sido dado de manera regular, no existe ningún problema, que no existen gramámenes sobre mis concesiones mineras, que tengo la obligación de no venderlas y no hacer ningún tipo de afectación de estas concesiones en el plazo del contrato minero. Eh, y es importante también saber que la celebración del contrato no constituye un incumplimiento de ninguna norma o obligación contractual que yo pueda tener ahí escondido bajo el colchón con un tercero. ¿No? Siguiente, por favor. Estoy corriendo un poco, chicos, lo siento. Siguiente, por favor. Del inversionista, también tiene que hacer declaraciones. La obligación de mantener indemne al titular, o sea, de que ninguno de los actos que él haga pueda afectar al titular. O sea, cualquier cosa que haga Juan José sobre las concesiones no me afecten a mí, ¿no? Responsabilidad derivada de los trabajos de exploración, ¿no? Que él pueda estar realizando para saber finalmente si ejerce o no la opción. El compromiso de ejecutar los trabajos de exploración con sujeción a normas ambientales, de seguridad y de higiene minera, que el contrato no constituye ningún incumplimiento de norma ni de obligación contractual. Eso es importante que siempre se incluya, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la opción de compra, ¿no? El contenido mínimo que tienen que tener estos contratos de proyecto minero es que es una opción exclusiva, irrevocable, en este caso, en mi ejemplo, por un plazo de 48 meses, ¿no? Para que el inversionista, para que Juan José decida a su sola discreción si adquiere o no esa alícuota de 70% de las concesiones. Entonces él dice, oye, ¿sabes qué? En 48 meses, o sea, en 2 años, yo voy a decidir si realmente ejecuto y vamos con el tema de la constitución de Pericosac, etc, etc. Entonces, para eso, para ejercer la opción, está sujeta al ejercicio de la opción, que el inversionista tiene que cumplir, por ejemplo, en ejemplo, que entregar al titular 3 millones de dólares en 4 cuotas anuales y sucesivas, ¿no? Me he inventado, ¿no? 250, 50, 700, 1.500.000. Entonces, para ejercer la opción, tienes que necesariamente haber pagado estos 3 millones.
en 4 cuotas anuales. Siguiente, por favor. 4 años, perdón, 48 dije 2, dije 2 años, estoy hablando de 4 años. El siguiente, la otra condición para ejercer la opción de compra es que tienes que ejecutar una inversión en exploración, que es lo que les mencionaba, por una suma de 5 millones de dólares. Me inventé también. ¿Cuánto vas a invertir por año? ¿No? En estos 4 años de opción, ¿cuánto vas a invertir por año en exploración? Y claro, ahorita van a decir, oye, pues si tienes un contrato de opción, ¿por qué estás hablando de que va a invertir en exploración si él no es titular? Claro, más adelante está que también hay un contrato de cesión vinculado. Entonces, es importante tener que al momento de que tú negocias la definición de inversión en exploración, puedes excluir dentro de esa definición los conceptos de prima por la opción, los pagos de derecho y vigencia. Puedes decir, oye, los pagos de derecho y vigencia y penalidad no van a ser parte de tu inversión en exploración, ¿ah? No los vas a computar ahí. Entonces, tú defines cómo, regularmente se define qué va a ser inversión en exploración, o puedes decir qué no va a ser. Si tú eres el dueño de la concesión, si yo soy Lorena dentro del ejemplo, me conviene decir que no va a incluir, a limitar a que sí, ¿no? Y bueno, ahí hay un poco de ejemplos, ¿no? Beneficios sociales para los trabajadores, pago de asistencia técnica, en fin. Siguiente, por favor. ¿No? Los pactos que existen respecto a la ejecución de la inversión en la exploración, ¿no? Son diversos, ¿no? Hay una ejecución de la inversión en exploración por cuenta propia, responsabilidad entera y entera discreción del inversionista. Él va a saber cómo invierte, cuántas plataformas pone, en qué momento, etc. Él tiene total discreción y total derecho de poder decidir cómo hace su inversión en exploración, ¿no? Lo puede hacer de manera directa, lo puede hacer a través de contratistas mineros, ¿no? Si no hubiese efectuado la inversión, y esto les mencionaba, en un año determinado, alternativamente, se obliga a que complete la diferencia o entregar dicha diferencia al titular en calidad de penalidad, ¿no? Eh, También hay una obligación de informar al titular sobre los gastos efectuados, ¿no? Y yo, Lorena, titular, tengo derecho a observar los gastos en inversión, porque claro, cuando yo he visto cuando he visto inversiones en exploración, me han puesto una cantidad de cosas que a veces tú dices, oye, esto no va, esto no va, esto no va, entonces les devuelve, estableces en el contrato en qué plazo me tienes que rendir cuentas de los gastos, observas, y ahí es que empiezas a decir, oye, no, ¿sabes qué? Tú me dijiste que acá has invertido no 500.000, sino en realidad has invertido 100.000, por más que en realidad pareciera que hubieras invertido más, pero ninguna de estas cosas aplicaba. ¿No? Siguiente. ¿No? Y aquí viene esta parte, el contrato de cesión minera. Es importante que esté el contrato de cesión minera vinculado con la opción de compra, para que en estos 48 años, estos 48 meses, en mi ejemplo, puedas decidir, Juan José pueda decidir si finalmente accede o adquiere este 70% de las alícuotas de esta sociedad que se va a constituir Pericosac. Entonces, a fin de que el inversionista pueda cumplir con las obligaciones necesarias para ejercer la opción, se celebra un contrato de cesión minera, ¿no? Un poco en mi ejemplo ahí señalo de manera general de qué trata, ¿no? Y se dice evidentemente que el plazo de la cesión está amarrada al plazo de la opción de compra, o sea, 48 meses, ¿no? Importante mencionar también que en estos casos el plazo de cesión es obligatorio para el titular y voluntario para el inversionista, porque el inversionista puede decir en el mes 5, vamos, está súper bien, de una vez ejecutemos la opción, ejerzamos la opción y vamos por el 70% de la alícuota, generemos la sociedad legal Pericosac y seguimos, y por ende el plazo de la sesión no es que se va a mantener vigente, evidentemente cae ahí por ejercicio de la opción. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces aquí viene el tema de la constitución de la sociedad, ¿no? En caso de haberse ejercido la opción, ¿no? Las concesiones mineras, Lorena aporta las concesiones a favor de la sociedad y las alícuotas se transforman en acciones. 70% para Juan José, 30% me quedo yo, ¿no? Dentro de la negociación de la definición contractual se tiene que definir qué área de interés hay, ¿no? Hay una extensión inmediata colindante a las concesiones mineras, se suele definir un perímetro, una hoja IGN, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que todos los derechos mineros, terrenos y demás adquiridos por Lorena o por la sociedad bajo el control de una de las partes o de la sociedad que tenga vinculación económica con una de las partes se transfieran a favor de la sociedad.
¿no? Con pago o gratuito, no importa. O sea, yo puedo decir, oye, ya, yo estaba hablando solamente por las concesiones, ¿ah? Pero yo también soy propietario de los terrenos. Entonces, ok, tienes que aportarlos a la sociedad gratuitamente o con pago. Es un tema que se tiene que negociar. Siguiente. La vinculación económica, ¿no? Existe vinculación entre una o más empresas cuando una de ellas participa directa o indirectamente en la administración de la sociedad, ¿no? Control o capital, con un mínimo de 15% de otra, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces, la adquisición de derechos mineros, terrenos y demás por alguna de las partes o por una sociedad bajo el control de una de las partes que tenga vinculación económica con una de las partes debe transferirse a favor de la sociedad. ¿A qué me refiero? Yo tenía mis concesiones mineras, ¿verdad? Mi grupo de concesiones mineras que son parte del proyecto minero, pero hay un área, digamos, una zona de amortiguamiento, ¿no? O sea, hay un kilometraje que yo voy a definir que va a ser 5 kilómetros alrededor de todas mis concesiones mineras, en la que ninguno, ni Juan José, ni yo, ni ninguna empresa vinculada a nosotros va a poder formular derechos mineros ahí. Y si los formula, van a pasar a formar parte de la sociedad. ¿No? Esto es a lo que se refiere, ¿no? La vinculación económica y cómo la adquisición de derechos, terrenos y demás estén vinculados al proyecto minero va a tener que transferirse a favor de la sociedad y ahí se define si es con pago o gratuitamente, ¿no? El otro punto es el control, ¿no? La capacidad para ejercer el derecho de voto en forma indirecta. Esos son temas societarios que al final del día también se negocian cómo van a ser los votos, si todas las acciones van a ser iguales. Usualmente se estila que hayan tipos de acciones, pero eso es cuando son sociedades que ya están constituidas y que tienen 800 accionistas, algunos por inversión, otros por ETC, por emisión de acciones, no lo sé. Entonces ahí es que se estilan las diferencias de acciones. Pero en este caso, serían acciones comunes, no habrían de ningún tipo, y cómo se van a hacer los votos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la constitución de sociedad también se estila incluir un convenio de accionistas, ¿no? ¿Cómo son las mayorías calificadas para determinados acuerdos societarios, ¿no? Para aumento, reducción de capital, reorganización societaria, si vas a transferir las acciones. O sea, de repente constituimos Perico SAC y el gerente general es Juan José, y él tiene, por ser gerente general, facultades de poder transferir las concesiones y yo me quedé pelada. Entonces, evidentemente hay formas de poder limitar eso a través del convenio de accionistas, a través de las limitaciones de poderes de los firmantes. En minería se estila mucho la doble firma. Entonces, hay formas de poder cautelar, cuidar y proteger las concesiones mineras para que no afecten a ninguna de las partes, ¿no? Y la cláusula carried interest, que el titular no tiene que hacer aportes al capital social. Claro, yo, Lorena, puse mis concesiones mineras en una sociedad legal en Pericosac, pero yo no tenía capital, no tenía dinero para hacer la inversión de exploración, porque si lo hubiera tenido, yo no hubiera necesitado ningún inversionista, ningún tercero, de que venga a inyectar dinero a mi proyecto, porque yo tenía la capacidad económica. Entonces, se estila incluir esta cláusula en la cual yo, ahora que ya no soy titular como Lorena en las concesiones, sino soy titular indirecta a través del accionariado de Pericosac, o sea, no tengo la obligación de inyectar dinero, porque eso significa que tendré que prestarme para hacer aportes en Pericosac y no me licúen. Entonces, existe esta forma en la que no estoy obligada. Y bueno, ahí viene todo un tema societario que no quería, lo estaba haciendo dentro de la presentación de hoy, pero dije esto va a ser bastante complejo en que les explique un poco cómo podría hacerse licuado, pero es un tema bien interesante societario, cómo funciona. Pero en este caso nos quedamos con la idea de que hay la posibilidad de incluir esta cláusula de carried interest en el que el titular no tiene que hacer aportes al capital social. Siguiente, por favor. Me falta poquito. Ya, en el ejemplo, siguiendo el ejemplo que les he dado del 70 y 30 de Pericosac, estamos hablando del NRS, ¿no? La regalía Net Smelter Return, que es la usualmente usada, ¿no? Que es un porcentaje que puede ser fijo o variable aplicado sobre el precio que la refinería paga a un productor minero por sus productos, ¿no? El precio spot, ¿no? Y menos, evidentemente, los costos involucrados en el proceso de comercialización, transporte y refinación del mineral, ¿no? Esa es la NSR. Entonces, cuando se constituye la regalía NSR, esta es materia de registro en cada una de las partidas registradas en las concesiones. Justamente porque si tú compras una concesión que tiene una regalía inscrita, significa de lo que tú vayas a sacar de esa concesión, voy a tener siempre que darle a un tercero que ni siquiera tuvo vinculación contractual conmigo de repente, pero eso es hasta X tiempo que haya pactado o de repente perpetuo. Entonces eso sí es inscribible porque es también un tipo de contrato minero no regulado del tubo, pero
totalmente inscribible, y se hace a efectos de proteger y hacer plenamente oponible frente a terceros los derechos del beneficiario de la regalía NSR, ¿no? Y en esta cláusula que se incluye de la regalía, se debe precisar cómo va a ser el procedimiento del cálculo de la regalía, en qué momento se va a pagar, cómo es el control del beneficiario respecto a los términos que sean aplicables, ¿no? Entonces, piden informes de producción, de balances metalúrgicos, en el que tú dices, ah, ok, esto fue tanto, menos eso, sí, sí me cuadra. No, no me cuadra. Mira, acá me has debido pagar mucho más por EBC y ahí sale finalmente el monto. Usualmente se hace de manera anual, calendario Perú, no de junio a junio, sino de enero a diciembre. Y en los dos siguientes meses se estila mandar el reporte y se termina pagando como marzo, ¿no? Pero bueno, es un tema contractual absolutamente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo. Ahí les dejaba un poco la información de dónde trabajo yo, que es CPB Abogados, que es la firma de abogados donde estoy. La verdad que súper interesante haber tratado de explicarles un poco, me he pasado 11 minutos, lo lamento. Y nada, los invito a que sigan averiguando cosas de minería. Ahorita, por ejemplo, acaba de terminar el día de hoy el INDUMIN, ¿no? Que es la convención minera sobre minería a pequeña escala. Ha sido martes, miércoles y jueves. Acabó 6:30, he venido corriendo para llegar a las 7, finalmente llegué para la clase de hoy. Pero vienen muchísimos congresos importantes, ¿no? Viene el Congreso Minero Mundial, que va a ser acá en Lima, y vienen una serie de eventos interesantes que siempre es bueno participar, ¿no? Igual estoy en mi LinkedIn, si es que tienen alguna duda, en algún momento conversar algún tema, yo encantada de poder ayudarlos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, estimada doctora. Ha sido un placer poder escuchar su ponencia y desde el equipo de video ya les tendemos nuestra gratitud y esperamos poder contar con usted en próximos eventos académicos. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Estimados participantes,